Hola, nosotros somos el equipo número 1 de la materia de endocrinología del grupo 505 y expondremos enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves es la forma más común de hipertiroidismo. Es una enfermedad autoinmunitaria en la que se forman autoanticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Esta enfermedad es la forma más común de tirotoxicosis. Es un síndrome clínico producido cuando los tejidos quedan expuestos a concentraciones altas de hormonas tiroideas, dando como resultado una aceleración generalizada de los procesos metabólicos. Etiología. Se considera una enfermedad autoinmune de origen desconocido. Existe además una fuerte predisposición familiar. Alrededor del 15% de los pacientes con enfermedad de Graves tienen un familiar cercano con el mismo trastorno y aproximadamente el 50% de los familiares de pacientes con esta patología tienen autoanticuerpos contra la tiroides. Esta enfermedad también afecta hasta 5 veces más a las mujeres y puede ocurrir a cualquier edad, con una mayor incidencia en los grupos de edad de entre 20 a 40 años. Fisiopatología. El síndrome consta de uno o más de los siguientes datos: tirotoxicosis, bocio, exoftalmos y mixedema pretibial. En esta enfermedad, los linfocitos T quedan sensibilizados a antígenos dentro de la glándula tiroides. Estos estimulan a los linfocitos B para que sinteticen anticuerpos contra dichos antígenos. Los anticuerpos sintetizados se dirigen contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides en la membrana celular tiroidea, estimulando de esta manera tanto el crecimiento como la función de la glándula tiroides. Los anticuerpos se llaman anticuerpos estimulantes de la tiroides o inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Aunque existe una predisposición genética subyacente, aún no está claro qué desencadena el inicio del hipertiroidismo. Algunos factores que pueden incitar la respuesta inmunitaria propia de la enfermedad de Graves son el embarazo, particularmente el periodo postparto, el exceso de yoduro, el interferón alfa, quizás al modificar la capacidad de la respuesta inmune, infecciones virales o bacterianas y estrés psicológico. Muchos síntomas de tirotoxicosis sugieren un estado de exceso de catecolaminas, incluso taquicardia, temblor, sudoración, asinergia oculopalpebral y mirada fija. Sin embargo, las concentraciones de adrenalina y noradrenalina circulantes son normales o bajas, por lo que el cuerpo parece tener sensibilidad aumentada a las catecolaminas. La oftalmopatía puede comprender linfocitos citotóxicos y anticuerpos citotóxicos sensibilizados a un antígeno común como el receptor de hormona estimulante de la tiroides en los fibroblastos orbitarios, músculo orbitario y tejido tiroideo. Las citocinas provenientes de estos linfocitos pueden causar activación y proliferación de fibroblastos y preadipocitos orbitarios, dando como resultado el aumento de las cantidades de grasa y glucosaminoglucanos retroorbitarios, tumefacción de los músculos extraoculares, produciendo proptosis, protrusión de los globos oculares y diplopía, además de enrojecimiento, congestión, edema conjuntival y periorbitario. El mixedema pretibial y la osteopatía o acropaquia tiroidea también puede comprender la estimulación de fibroblastos por citocinas de linfocitos. En la dermopatía se observa un engrosamiento de la piel, en particular sobre la parte baja de la tibia, por acumulación de glucosaminoglucanos. Ocurre en alrededor del 2 al 3% de los pacientes y se observa la superficie de la piel en cáscara de naranja y no puede tomarse entre los dedos. A veces afecta a toda la pierna y puede extenderse a los pies. En el caso de la afección ósea con formación de hueso subperióstico e hinchazón, es evidente en los huesos metacarpianos y es relativamente raro. Un dato más común es la separación entre las uñas y los lechos unguiales de las manos, probablemente causado por un crecimiento rápido de las uñas, onicólisis o
de Plummer. Signos y síntomas. Los pacientes jóvenes suelen presentar palpitaciones, nerviosismo, fatigabilidad fácil, hipercinesia, diarrea, sudoración excesiva, intolerancia al calor y preferencia por el frío. A menudo hay pérdida de peso, pero sin pérdida del apetito, agrandamiento de la tiroides, signos oculares y taquicardia leve. En pacientes mayores a 60 años predominan las manifestaciones cardiovasculares y miopáticas. Las molestias de presentación más comunes son palpitaciones, disnea de esfuerzo, temblor, nerviosismo y pérdida de peso. El diagnóstico del síndrome de Graves se realiza mediante hallazgos en el examen físico y de confirmación mediante pruebas de laboratorio y de imagen. Los signos y síntomas que se manifiestan en el síndrome de Graves, anteriormente se lo dijo mi compañero. Ahorita vamos a revisar los exámenes de laboratorio y las pruebas de imagen. Un paciente que se sospecha con síndrome de Graves se le puede mandar a realizar un perfil tiroideo en los cuales vamos a medir los niveles de sangre de tirosina, de triotironina y de la tirotropina. En un paciente que tiene una combinación de una T4 alta y una TSH suprimida, da como diagnóstico un hipertiroidismo, pero en algunos pacientes puede que solamente esté elevada la T3 y la T4 normal. Esto da como resultado un diagnóstico a tirocicosis por T3. En otros pacientes puede que la T3 y la T4 estén normales, pero estos son suficientemente altas para llevar a cabo la supresión de la concentración sérica de la TSH. Otro examen que se puede realizar es la presencia de anticuerpos estimuladores de la tiroides en la sangre, pero no es muy necesaria. Las pruebas de imagen, así como los exámenes de laboratorio, van a ser exámenes de confirmación para el síndrome de Graves. En las pruebas de imagen tenemos el centellograma o gamografía, que esta va a ser útil para evaluar el tamaño de la glándula y para averiguar si toda la glándula es hiperreactiva. Y como podemos ver en la imagen, cada patología nos va a dar un diferente patrón en el centellograma. Para el tratamiento de esta enfermedad tenemos tres métodos: la farmacoterapia antitiroidea, intervención quirúrgica y terapia con yodo radiactivo. Los medicamentos antitiroideos utilizados son el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo, que actúan inhibiendo la yodación mediada por anticuerpos antiperoxidasa tiroidea de la tiroglobulina para formar T4 y T3 dentro de la glándula tiroides. La farmacoterapia antitiroidea es útil en pacientes jóvenes con una glándula pequeña y una enfermedad leve. Se inicia con dosis grandes y después de 4 o 12 semanas se establece una terapia de mantenimiento con una dosis más baja. Debido al potencial de hepatotoxicidad grave que tiene el propiltiuracilo, el metimazol se considera el mejor fármaco antitiroideo para la mayoría de los pacientes, ya que tiene una duración de acción más prolongada y su dosis es una diaria, que es mejor para el apego terapéutico. Normalmente se empieza con dosis de 10 a 20 miligramos de metimazol cada mañana durante 1 o 2 meses. Estas dosis se irán reduciendo hasta 5 a 10 miligramos cada mañana para terapia de mantenimiento. El propiltiuracilo se usa en pacientes con reacciones alérgicas al metimazol y embarazadas durante el primer trimestre debido a los efectos teratogénicos del metimazol en el feto, con dosis de 100 miligramos cada 8 horas inicialmente, y después de 4 u 8 semanas se reduce la dosis a 50 o 200 miligramos una o dos veces al día. El fármaco se administra durante 1 o 2 años y después se disminuye de manera lenta y progresiva o se suspende para ver si se ha alcanzado una remisión. Las remisiones se definen como una función tiroidea normal durante 1 año después de la suspensión del fármaco antitiroideo. Esta ocurre en 20 a 50% de los pacientes, pero puede que no dure toda la vida.
Una remisión sostenida es más probable si se cumple con ciertas circunstancias, como si la glándula tiroides vuelve a su tamaño normal, si la enfermedad puede controlarse con una dosis relativamente pequeña de fármacos y si los anticuerpos estimulantes del tiroicito ya no son detectables en el suero al final del periodo de terapia. Las reacciones adversas a los medicamentos antitiroideos pueden ser menores, como un exantema que se presenta en alrededor del 5% de los pacientes, y estas se pueden manejar administrando antihistamínicos, o reacciones mayores, como la granulocitosis, que se presenta en aproximadamente 0.5% de los pacientes. Esta requiere un cese inmediato de la farmacoterapia y que se instaure una terapia con antibióticos apropiada. Se cambia de terapia generalmente a terapia de yodo radioactivo y la granulocitosis se anuncia por faringoamigdalitis y fiebre graves. La ictericia colestásica con metimazol, la toxicidad hepatocelular y la vasculitis con propiltiouracilo, la artritis aguda con uno u otro fármaco son efectos secundarios graves, pero raros, que también requieren cese de la farmacoterapia. El yoduro de sodio es el tratamiento preferido para la mayoría de los pacientes mayores de 21 años de edad. En muchos enfermos sin cardiopatía subyacente, el yodo radiactivo puede administrarse inmediatamente en una dosis de 80 a 200 microcuries por gramo de peso tiroideo estimado. Y la dosificación se corrige con la fórmula que aquí se presenta. Este se administra vía oral como una cápsula única. Se usa para que la glándula disminuya de tamaño y el paciente se vuelve eurotiroideo en el transcurso de 2 a 6 meses. El hipotiroidismo es la complicación casi inevitable de la terapia con yodo radioactivo. Aparece en casi el 80% de los enfermos que reciben este tratamiento. Por lo general ocurre en los primeros 6 a 12 meses después de la terapia, pero es la mejor garantía de que no habrá una recurrencia de hipertiroidismo. Una contraindicación relativa es la enfermedad ocular de graves, pero grave, ya que puede exacerbar los problemas oculares. La tiroidectomía total es el mejor tratamiento para pacientes con una glándula muy grande o bocio multinodular, en aquellos con un nódulo tiroideo sospechoso o maligno concomitante, y en enfermos que son alérgicos a los fármacos antitiroideos o que no se apegan a las indicaciones, en pacientes que no aceptaron el tratamiento con yodo radioactivo y en embarazadas con enfermedad Graves grave, que son alérgicas a los fármacos antitiroideos o que presentan reacciones a los mismos. Se prepara al paciente con fármacos antitiroideos hasta que es eutiroideo. Esto alrededor de 6 semanas. 2 semanas antes del día de la operación, se da al paciente solución saturada de yoduro de potasio en una dosis de 5 gotas 2 veces al día. Con esto se disminuye la vascularidad de la glándula y se aminora la pérdida de sangre intraoperatoria. El hipoparatiroidismo y la lesión del nervio laríngeo recurrente son complicaciones que ocurren alrededor del 1% de los casos. Durante la fase aguda de la tirotoxicosis, los bloqueadores beta-adrenérgicos son muy útiles. El propanolol en dosis de 10 a 40 miligramos cada 6 horas, o betabloqueadores como el Inderal, el Nadolol, el Atenolol o el Metoprolol controlan muchos síntomas adrenérgicos como la taquicardia, hipertensión y fibrilación auricular. Estos fármacos se van a suspender de manera gradual a medida que las concentraciones séricas de T4 y T3 vuelven a lo normal. La nutrición y el reposo también son importantes. El iopado de sodio y el ácido iopanoico inhiben tanto la síntesis de hormona tiroidea como la liberación de esta, así como la conversión periférica de T4 en T3. En dosis de 1 gramo al día, estos fármacos pueden ayudar a restituir con gran rapidez el estado eutiroideo en pacientes muy graves. No deben usarse inmediatamente después de terapia con yoduro, ya que dejan la glándula
saturada de yodo. La colestiramina, en una dosis de 4 gramos por vía oral 3 veces al día, disminuye la T4 sérica al unirse a la misma en el intestino y puede ser útil en pacientes gravemente hipertiroideos. El tratamiento de una crisis tirotóxica es propanolol en dosis de 1 a 2 miligramos administrado por vía intravenosa cada 5 a 10 minutos, para dar un total de 10 miligramos, o de 40 a 80 miligramos cada 6 horas por vía oral. Esto también es útil para controlar las arritmias. En dosis grandes también bloquean la capacidad de conversión de T4 en T3, mientras que el esmolol se administra en una dosis de 250 a 500 miligramos por kilo por minuto con una dosis de saturación, seguido de 50 microgramos por kilo por minuto con vigilancia cardíaca. Cuando están contraindicados los betabloqueadores, se administra por vía intravenosa verapamilo en una dosis de 5 a 10 miligramos. El propiltiuracilo es preferible ante el metimazol, ya que bloquea la conversión de T4 en T3. Si el paciente es incapaz de tomar medicamentos por vía oral, se pueden administrar estos por un supositorio rectal o un enema. Después de la administración de un fármaco antitiroideo, la liberación de hormonas se retrasa mediante la administración por vía oral de una solución saturada de yoduro de potasio, 10 gotas 2 veces al día. La terapia de sostén comprende una frazada enfriadora y acetaminofén para ayudar a controlar la fiebre. Una medida extrema que rara vez se utiliza para controlar estas crisis es usar la plasmaferesis o diálisis peritoneal para eliminar las concentraciones altas de hormonas tiroideas libres circulantes. Para el tratamiento de la oftalmopatía en una enfermedad grave, se recomienda mantener la cabeza del paciente elevada por la noche y administrar diuréticos que pueden ayudar a disminuir el edema periorbitario. La prednisona, iniciada inmediatamente después de administrar yodo radioactivo en una dosis de 30 a 60 miligramos por día, con una reducción de la dosis a 10 miligramos cada 2 semanas, protege contra exacerbación de oftalmopatía después de la terapia con yodo. Para reacciones inflamatorias agudas graves, suele ser eficaz un periodo de terapia con un corticosteroide en altas dosis, como la prednisolona a 100 miligramos al día por vía oral durante 7 a 14 días, y después cada 2 días en una dosis que se disminuye de manera gradual durante 6 o 12 semanas. Una manera alternativa es usar una terapia en pulsos con metilprednisolona por vía intravenosa en dosis altas. Si la terapia con el corticosteroide no funciona o hay recurrencia de esta complicación, se puede utilizar la terapia con rayos X del área retrovulvar con una dosis de 2000 centigrays en 10 fracciones administradas en periodos de 2 semanas. Aquí es necesario que se proteja el cristalino y las estructuras de la cámara anterior. En casos graves, se puede usar una descompresión orbitaria. La evolución de la enfermedad de Graves tratada con fármacos antitiroideos consta de remisiones y exacerbaciones durante un periodo prolongado, a menos que la glándula quede destruida por una intervención quirúrgica o por el yodo radioactivo. Si bien algunos pacientes pueden permanecer eutiroideos durante periodos prolongados después de la farmacoterapia antitiroidea, el 25% finalmente presenta hipotiroidismo. Por consiguiente, está indicada una vigilancia de por vida para todos los pacientes con esta enfermedad. Paciente de 31 años de edad, primigrávida, sin antecedentes personales y familiares de interés, remitida por un alto riesgo obstétrico a las 14 semanas de menorrea, por presentar clínicamente exoftalmos, bocio, taquicardia y linfedema. Se confirmó la presencia de enfermedad de Graves-Basedow mediante anamnesis y pruebas de laboratorio, como el valor hormonal tiroideo,
Se llevó a cabo conjuntamente un estudio gineco-obstétrico que fue normal, con un estudio ultrasónico y se detectó una biometría fetal acorde para su edad gestacional. Los títulos hormonales tiroideos fueron los siguientes: TSH 0 microunidades por mililitro, T3 superior al máximo estándar y T4 68 picomoles por litro, característico de una hiperfunción tiroidea, por lo que este caso clínico de hipertiroidismo Graves-Basedow se controló junto con la unidad de endocrinología. Se instauró el tratamiento farmacológico con propilturacilo y en la semana 20 se presentó el siguiente perfil hormonal tiroideo: TSH 0,01 microunidades por mililitro, T3 4,8 picomoles por litro y T4 15 picomoles por litro, y anticuerpos antirreceptor de TSH del 53%. A las 25 semanas se determinó la TSH 0,01 microunidades por mililitro, la T3 4,5 micromoles por litro y T4 10,4 micromoles por litro. El límite bajo de la normalidad y anticuerpos antiperoxidasa no significativos. Entre las semanas 29 y las 30 semanas, la T4 fue inferior a lo normal y los anticuerpos antirreceptor de TSH del 41% y anticuerpos antiperoxidasa negativos. En las semanas 35-36 de amenorrea se suspende el tratamiento con antitiroideos ante el descenso de T4. Finalmente, en las semanas 38-39 se realiza un nuevo estudio hormonal con resultados de TSH basal 0,02 microunidades por mililitro, T3 4,3 picomoles por litro y T4 12,3 picomoles por litro, anticuerpos antirreceptor de TSH del 37% y anticuerpos peroxidasa negativo. El curso clínico de la enfermedad tiroidea tuvo una remisión hasta un estadio eutiroideo, sin repercutir en el embarazo hasta su finalización.